Hola queridos amigos, muy feliz lunes, muy buen inicio de semana. Qué lindo es poder iniciar una semana en compañía de nuestro buen Señor, teniéndolos a ustedes, acompañándonos en este lindo programa que es el Reavivados por su palabra. Y seguimos, por un lado tenemos los estudios bíblicos en algunas listas de reproducción, y por el otro tenemos este programita Reavivados por su palabra, que es un programa de lectura, de análisis, de manera no tan profunda como quisiéramos, pero de un capítulo diario de la Biblia. Y en esta ocasión nos toca leer y meditar en el capítulo número 14 del libro de el profeta Jeremías. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe en este momento. Nuestro buen Señor que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites levantarnos un día más, nos permites estar con vida, con salud, y es gracias a ti, Señor. Gracias porque podemos estar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, hermanos, hablando de tu palabra, estudiándola y pudiendo sacar, Señor, lecciones que son relevantes para nuestra vida, para nuestra existencia moral y espiritual. Y suplicamos, oh Dios, que el libro de Jeremías sea un impulso para nuestra vida moral y espiritual. Y ayúdanos, oh Dios, a entender que a veces la desobediencia trae consecuencias muy serias. Oramos pidiendo sabiduría y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy de Jeremías tiene 22 versículos. Es un texto no muy difícil, simplemente cuesta un poquito colocarlo a nivel cronológico por el simple hecho de que no se dan muchos detalles, ni cuando se habla del presente, cautiverio, o sea, el futuro que se describe a veces en presente, el cautiverio de Babilonia. Pero algunos creen que estamos en el reinado de Joacim. ¿Sí? Estuvo, recuerden ustedes, Josías, Joacás y luego Joacim, el segundo hijo de Josías. Fue un rey muy pagano, muy malo, un rey que hizo muchas negociaciones con Egipto, sino que Dios le había dicho que no vuelvan a Egipto, que no entren en contacto con Egipto, y este rey, el faraón Necao, le cambió de nombre, ¿sí? Le puso el rey el nombre de Joacim. El nombre original de Joacim era Eliakim, solo que el faraón le cambió el nombre y lo colocó como rey de Judá. Fue el rey número 14 del reinado de Judá. Y se cree que más o menos el capítulo 14 se sitúa en los días de este rey. Él reinó de los años 609 al 598, o sea, tenemos 11 años de monarquía de este rey Joacim. Y estaba pasando algo. Recuerden ustedes que Dios siempre estableció una relación de pacto con su pueblo. Siempre Dios entabló bendiciones y maldiciones dependiendo de ambas partes, y sobre todo de la fidelidad del pueblo, porque Dios nunca falló, nunca estuvo en Dios el problema, siempre estuvo en el ser humano. Y no crean que solamente pasó en el tiempo pasado, pasa con nosotros hoy también. Siempre lo que le fallamos al Señor somos nosotros. Y eso es algo para aprender y para tener en cuenta. Y acá estaba pasando algo en relación a las maldiciones, como el pueblo le gustaba andar, como dice el capítulo 14, vagabundeando por allí, vagando por el camino de la idolatría, de la hechicería, del paganismo, y teniendo una comunión con Dios simplemente ritual, cúltica. Hay un problema allí en Levítico 26. Ustedes pueden leer que Dios le dijo: miren, si ustedes me desobedecen, que ustedes están en el libre arbitrio de ustedes para hacer esto, ustedes van a tener problemas con la tierra, con la lluvia, con el trigo, con la producción suya, no les voy a poder bendecir. Y en este caso, el capítulo 14 y 15 van unidos estos dos capítulos. Van a ver ustedes que los versículos 1 al 6 hablan de
una sequía tremenda. Dice que en los lugares donde se hacían negocio, como eran las puertas de la ciudad, no había allí vida, no había comercio, la actividad económica estaba paralizada. ¿Y por qué? Bueno, dice, dice, están lúgubres, aterradas, versículo 2, y se eleva el clamor de Jerusalén. La gente rica, no en el versículo 3, dice, los nobles, no son la gente de los habitantes de Jerusalén, como se refiere Jeremías en otras porciones que hemos hablado, sino que la gente que tenía mucho dinero también la estaba pasando mal. Y dice, vayan, le decían los siervos, vayan a buscar agua por allí. Y llevaban sus cántaros y volvían con ellos vacíos. Dice que buscaban las cisternas, pero no había agua, dice el versículo 3. Vuelven con los cántaros vacíos, avergonzados y confundidos. Se agarran la cabeza. Actitud que denota o que manifiesta pesar, angustia. No sabemos qué hacer. Dice que el suelo está agrietado, versículo 4. Dice, porque no hay lluvia en el país, los campesinos avergonzados se agarran la cabeza, están llenos de espantos. Ya no saben qué más hacer los campesinos. Sí, dice, hasta la cierva en el campo deja abandonadas a sus crías por falta de pasto. Es interesante que la cierva era uno de los animales en Palestina más fieles como madre, ¿no? Y es interesante que el texto dice que este animal que cuidaba de sus crías era un animal que abandonaba a las mismas. En el versículo 6 inclusive dice que los asnos salvajes se paran en los montes desolados, aspiran el aire como los chacales, sus ojos se consumen porque no hay más hierbas. Noten que acá habla acerca de los animales que se paran anhelando, deseando buscar algo de pasto, algo para comer, y no hay. Y ese texto dice que los ojos de estos animales se consumen. Cuando uno mira ojos en la Biblia, tiene diferentes matices, pero uno de los significados es tener lozanía, disfrutar de vigor, de fortaleza. Por ejemplo, en Deuteronomio 34:7 se habla de que Moisés estaba para morir, pero nunca sus ojos fueron debilitados. Significa que en la mirada se puede palpar la vigorosidad de una persona, la fortaleza de una persona. Y ahora viene la súplica del profeta, ¿no? De los versículos 7 al 9, el profeta va a hablar con Dios y le va a preguntar a Dios, ¿por qué Dios está pasando esto? Y luego en los versículos van a ver ustedes que 17 al 22, nuevamente el profeta habla con Dios y muestra síntomas de impaciencia el profeta Jeremías. Siente que ya el dolor no puede más, era una sequía muy dura. Dice Jeremías, si nuestra iniquidad atestigua contra nosotros, dice, obra, Señor, a causa de tu nombre, porque son muchas nuestras apostasías, hemos pecado contra ti. Y es interesante que acá el profeta a nivel individual reconoce el pecado y a su vez trata de interceder por el pueblo. Y le dice, ¿no? Señor, esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la angustia. Son títulos muy importantes porque demuestran agonía, demuestran sufrimiento, demuestran necesidad, demuestran urgencia. Dice Dios, ¿por qué te manifiestas a nosotros como un extranjero, como un viajero que solo acampa para pernoctar, o sea, para solamente pasar la noche? No, yo no tengo nada que ver con este pueblo, simplemente vengo viajando, son los símbolos que utiliza Jeremías, ¿no? Vengo viajando, dice Dios, y voy a pasar la noche acá y mañana me voy. Pero tenemos un problema. No, yo soy un extranjero, no tengo absolutamente nada que ver con ustedes. Jeremías le dice, Dios, ¿estás tomando este papel de extranjero? ¿Estás separándote de nuestra necesidad? ¿Nos estás dejando de lado? Dice, ¿por qué? ¿Por qué procedes como un hombre aturdido? La Septuaginta, que es la
primera traducción del hebreo al griego, dice, ¿por qué procedes como un hombre adormecido? Un hombre que no es consciente de la situación, que no atiende la necesidad. Pero tú, Señor, dice, eh, la pregunta sigue, dice, ¿por qué procedes como un hombre aturdido, como un guerrero impotente para salvar? ¿No eres un luchador que tiene poder, Señor, para rescatarnos, para ayudarnos? ¿Por qué haces esto, Dios? Dice el texto, ¿no? Pero tú, Señor, estás en medio de nosotros. Nosotros somos llamados con tu nombre, no nos abandones. Son exclamaciones muy serias de parte del profeta. Son esas exclamaciones cuando uno ora y le pide cuentas a Dios, ¿no? Son esas charlas que hacemos de manera individual, o quizá también de manera grupal, pero es más difícil porque es un tanto más personal, ¿no? Pero si nosotros fuéramos los que orásemos en este momento, ¿qué tipo de oración escribiría Dios, no? Jeremías era un hombre que oraba con mucho fervor, de manera intempestiva, se vinculaba con el pueblo. Y eso me gusta de Jeremías, porque necesitamos líderes que se identifiquen con el pueblo. Y ahora Dios le va a hablar a Jeremías. Está bien, Jeremías, yo te voy a dar una respuesta. En los versículos 10 al 16, Dios le habla a Jeremías. Dice, así habla el Señor acerca de este pueblo. Como a este pueblo le gusta andar por los caminos idolátricos, como a este pueblo le agrada andar por el camino del mal, se complace en esos ídolos, espera en ellos, confía en ellos, dicen, no refrenan sus pasos, ahora el Señor no se complacerá de ellos, no se compadecerá de su situación. Ahora se va a acordar de sus faltas y va a castigar sus pecados. El Señor me dijo, no ruegues en favor de este pueblo, no pidas por su bien. Aunque ayunen, no escucharé sus gritos. Aunque ofrezcan holocaustos y oblaciones, no los aceptaré. Antes bien, los voy a exterminar por la espada, el hambre y la pestilencia. Noten que aquí Dios está hablándole a Jeremías. Jeremías, basta de interceder por este pueblo. No intercedas porque no voy a escuchar. Y quizá puede ser que sean o sacrificios o un culto simplemente ritual, una normativa espiritual que había dado Dios, que lo seguían de manera repetitiva y fría, sin sentido, o quizá fue un arrepentimiento, una entrega, una devoción sincera, pero ya era tarde. Ya se había tomado una decisión y Dios no solamente tenía problemas con la idolatría del pueblo, sino que además había profetas falsos, queridos amigos. Dice allí el profeta, ¿no? Ah, Señor, mira que los profetas les dicen, no, tranquilos, ustedes no van a ver el cautiverio, no van a ver la espada ni pasarán hambre, no van a tener ese problema, porque yo les daré una paz duradera en este lugar. Noten ustedes que aquí está hablando el profeta y le está diciendo a Dios, Señor, mira, a la gente le gusta más lo que dicen los otros profetas que lo que yo le digo. Obviamente que los profetas falsos le endulzaban el oído a la gente. Le decían, no, no, no crean a este, eh, a este Jeremías que es un mentiroso, que simplemente busca el mal de ustedes. No, no lo sigan a él, dice los falsos profetas. Y el Señor ahora le va a responder, le va a decir, mira, yo a esos profetas no los he mandado, es falso lo que están diciendo, es falso lo que están diciendo esos profetas. Y dice acá el texto, yo no los envié, yo no tengo nada que ver con ellos. No son profetas que hablan de mi parte, yo no les di ningún mensaje, dice el Señor, tienen visiones engañosas.
vana adivinación, fantasías de su imaginación. Eso es lo que ellos profetizan para ustedes. Por eso Dios le dice a Jeremías, acerca de estos profetas te voy a decir, que profetizan falsamente en mi nombre, esta gente que evita dar el mensaje del cautiverio futuro, cercano de Babilonia, van a morir por ese mensaje que no quisieron dar. Por la espada y el hambre serán aniquilados esos profetas. Y sus cuerpos dicen, nadie los va a llorar, nadie va a lamentarse por ellos, nadie va a hacer nada por esta gente, sino que era una blasfemia. Y eso pasó también con el rey Joacim, ¿no? Fue echado afuera, ¿no? Sin ser dolido, sin ser consolado a la gente, ¿no? La gente que deshonró a Dios, Dios decía, así van a morir, así van a ser eliminados, quitados de la tierra de los vivientes. Y ahora el profeta habla, es una especie de combinación. Habla el profeta, pero también habla de parte de Dios. Dice, tú le dirás esta palabra, que mis ojos se deshagan en lágrimas día y noche sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Acá Jeremías representa el corazón dolido de Dios. La Virgen, hija de mi pueblo, habla de Judá como la hija, los habitantes de Judá, y Jerusalén como la madre, simbólicamente hablando, que debía instruir espiritualmente a sus habitantes. Dice, si salgo al campo abierto veo las víctimas de la espada, o sea, hay mortandad. Pero también dice, si entro en la ciudad veo sufrimientos del hambre, hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. Algunos creen que en primera instancia estos sacerdotes y profetas no encuentran explicación, están desconcertados con la situación que están viviendo. Y otra opinión es que estos hombres, líderes, entre comillas, ¿no?, que debían instruir al pueblo, no entendían que Dios estaba liderando la situación de su pueblo. Y ahí el profeta le dice, Señor, has rechazado del todo a Judá. Es como un ultimátum que le pide Jeremías a Dios. Dios, ya desististe de este pueblo. Y ahora Jeremías le va a decir, ¿estás disgustado con Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Hay un poco de impaciencia de parte del profeta, porque si bien uno mira los textos de Deuteronomio 28, Levítico 26 y 27, y uno mira, y sí es cierto que allí al finalizar el capítulo 26, es cierto que hay, uno mira y es cierto que hay consecuencias de las maldiciones, como lo vimos al principio, ¿no? Pero el texto de Levítico 26 cierra diciendo, pero aún allá en el cautiverio no me avergonzaré de ellos, no sentiré aversión de ellos, sino que voy a acompañarlos, voy a estar con ellos, voy a guiarlos en todo lo que ellos necesitan y no van a ser rechazados por mí. Dice, se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo, la curación y sobrevino el espanto. Dios, no hay nada bueno ahora, dice el profeta. No hay nada que sea positivo. Y ahora le va a preguntar, dice, reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti, Señor. Y el profeta lo reconoce, pero el pueblo no. Entonces Dios dice, Jeremías, yo escucho tu oración, pero no puedo respondértela porque el pueblo está en paganismo. Dice, reconocemos, Señor, nuestro pecado. Sabemos que hemos pecado en contra de ti. A causa de ti, Señor, no nos mires a nosotros porque somos pecadores, dice Jeremías. A causa de tu nombre, oh Dios, por favor, no nos abandones. Por favor, atiende, Señor, nuestra súplica. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Y el versículo 22 finalmente dice, Señor, ¿acaso hay algún Dios que controle la lluvia? ¿Hay algún ídolo que mande la lluvia que nosotros estamos precisando? No, Señor, tú eres el único, dice el profeta Jeremías. ¿Es el cielo que envía los chaparrones? ¿No eres tú, Señor, nuestro Dios? Nosotros esperamos en ti porque eres tú el que ha hecho todo esto. Señor, tú le diste la victoria
en tiempos de Isaías, tú has cuidado a tu pueblo hasta acá. Nosotros no podríamos existir si tú no estás con nosotros, Señor. Por eso suplicamos que nos acompañe, dice el profeta Jeremías. Señor, no nos abandones, no te olvides de nuestra necesidad y urgencia. Queridos amigos, el capítulo 14 es un capítulo para reflexionar cuando nosotros, los eventos que a veces pasan en nuestra vida son uno de los medios que Dios emplea para llamar la atención, tanto a la humanidad como a los de su pueblo. ¿Será que Dios tendrá que hacernos pasar o permitir que el enemigo llegue a nuestra vida para que aprendamos? ¿Será, amigos, amigas, será que tenemos que llegar a esta instancia? Sería muy triste. Qué lindo sería tener líderes como Jeremías. Señor, conocemos quién eres tú, conocemos tu nombre, por tu nombre ayúdanos. Un hombre de oración, un líder que se involucra, que ama a su pueblo. Y Dios le va a responder. Y vamos a ver qué le va a decir en el capítulo 15, el capítulo de mañana. Queridos amigos, hablen con Dios. No tengan temor de discutir con Dios, de preguntarle por qué, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Dios no va a tener problema en respondernos. Que el Señor les bendiga ricamente. Por favor, no olviden de apoyarnos con las suscripciones, con los me gusta y también con algún comentario. Y por favor, oren por nuestro ministerio, que de a poco vamos creciendo y el Señor nos está bendiciendo. Nos vemos en el próximo videíto y será hasta la próxima.